A ver, el tema de árboles binarios, porque les había mencionado anteriormente que tiene una particularidad en tema de algunos detalles, ¿no? Como conceptos como el tema de raíz, el tema de subárbol izquierdo, subárbol derecho, niveles, y de acuerdo a eso tenemos, por ejemplo, la comparativa de que todos los mayores o iguales al elemento de la raíz van a la parte derecha y todos los menores van a la parte izquierda, ¿no? Entonces esa era la consigna que estoy manejando. Ahora, acá por ejemplo, en Java, no hay un elemento propiamente o algo, alguna clase cercana al árbol binario, por lo menos de las que hemos revisado, ¿no? De las que normalmente teníamos para implementar. Ahora, posiblemente alguna clase terciarizada, posiblemente sí existe, pero lo que vamos a hacer en este caso es implementar en base a lo que normalmente la bibliografía nos va generando, pues son en base a nodos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué lo vamos a mencionar nosotros como nodo? Para nosotros un nodo es un elemento el cual tiene condición tanto como el subárbol como un elemento derecho y un elemento izquierdo. Siempre lo vamos a considerar de esa manera, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en el punto de que, para nosotros, por ejemplo, dado el caso de implementar el árbol, vamos a considerar que nuestro árbol siempre va a ser en base a un nodo. Ese es el nodo. ¿De acuerdo? Ahora este nodo, evidentemente lo primero que vamos a hacer es implementar con datos primitivos, ¿no? Enteros como tal. Y este árbol, dice acá, que siempre tiene lo que es su hijo derecho y su hijo izquierdo, ¿no? Entonces se va generando eso. Ahora, ¿puede estar vacío? Sí, puede estar vacío. No se olviden que esto es un árbol, desde acá, desde la raíz hasta acá, pero si bien tiene otro elemento acá, otro nodo, esto también se considera otro árbol. Y así recursivamente nosotros vamos considerando que cada elemento que voy generando a la vez va generando su hijo derecho y su hijo izquierdo. Obviamente puede o no tener elementos, porque eso, de acuerdo a lo que se va rellenando, van ingresando y acomodándose, ¿no? Entonces, dicho eso, lo que tenemos que hacer es implementar nodos. Y un nodo de un árbol está implementado por una clase como tal. Ahora, el nodo como tal que vamos a implementar nosotros, vamos a crear acá un nuevo proyecto, viene a ser de la siguiente manera. Árbol binario 2023. Viene a tener este tipo de detalle. Vamos a reducir un poco. Bien, esta es nuestra clase principal, nuestro main. Acá es donde vamos a hacer las pruebas respectivas, pero necesitamos implementar lo que va a ser inicialmente en nuestras clases, ¿no? Entonces acá vamos a implementar lo siguiente: Java class, y acá le vamos a colocar como tal nodo del árbol, ¿de acuerdo? Ahora, este nodo árbol o esta clase viene a tener esas características mencionadas anteriormente. En este punto, por ejemplo, este va a ser uno de tipo, va a tener perdón, va a tener lo que se considera así como un dato, ¿no? Este de qué tipo va a ser de tipo entero, ¿de acuerdo? Este de tipo entero viene a ser el dato primitivo a poder implementar, pero este puede ser modificado por un objeto, ¿no? Y es totalmente capaz de poder almacenar un objeto. Podríamos acá considerar, por ejemplo, un elemento de tipo estudiante, un elemento de tipo persona, o cualquier otro elemento u objeto que yo vaya a implementar. Pero bien, vamos primero con este elemento. Dice que un nodo, al momento de implementarse, tiene un dato como tal, y obviamente también tiene lo que se considera así elementos de tipo nodo. O sea, vuelve a generar otro nodo del tipo nodo árbol de este mismo tipo, o sea, está haciendo redundancia al mismo elemento, y en este caso este nodo árbol que
que estamos implementando va a ser un hijo izquierdo, por ejemplo, y va a tener también un hijo derecho. Ahora, ¿cómo se representa normalmente esto? Ya que estamos trabajando con recursividad, estamos diciendo que estos elementos, que van a ser tanto el hijo derecho como el izquierdo, van a ser también de tipo nodo árbol, ¿no? De este mismo tipo. Y obviamente, al volver a generarse ese nodo, va a volver recursivamente a otorgarle un dato, y obviamente su hijo izquierdo y su hijo derecho. Eso es lo que significa en ese punto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a implementar acá nuestro método, en este caso nuestro constructor, lo vamos a implementar con este. Public y nodo árbol. Y le vamos a pasar el siguiente dato. Este, al ser su método constructor, lo que va a hacer es recibir un elemento, ¿no? Al momento de poder construir este nodo, recibe lo que es, por ejemplo, el dato como tal. Cualquier entero que vaya a corresponder a este nodo. Ahora, ¿por qué no coloco acá el hijo izquierdo y el hijo derecho? Porque son elementos que se van a generar de forma automática. Por lo tanto, vamos a hacer referencia a este con this.dato. ¿Sí? Y este elemento es el que va a venir a insertar acá. Ahora, para el hijo izquierdo y para el hijo derecho, van a tener o va a estar como nulo. ¿Por qué como nulo? Porque obviamente no tengo ningún elemento asociado, ¿no? Hasta que se vaya a insertar alguno, va a estar declarado como nulo. Entonces voy a poder manejarlo de esta manera. También este como nulo. Ese va a ser mi constructor a partir de ahora para este nodo. ¿De acuerdo? Bien, se va a generar de forma recursiva y obviamente ya voy a tener el enlace con la parte izquierda y con la parte derecha. ¿Qué vamos a hacer acá? Podemos crear la parte de los gets y los sets, en realidad en función al tipo de dato, al hijo izquierdo, al hijo derecho. ¿De acuerdo? Y también vamos a generar lo que va a ser, por ejemplo, la parte de lo que sería la sobreescritura o la muestra de valor. Para la parte de sobreescritura o la muestra de valor, lo que tenemos que considerar, por ejemplo, acá, getter y setter. Aquí está el get dato, set dato. Acá tengo un nodo árbol, get tipo izquierdo y set tipo izquierdo también. ¿Sí? Y acá vamos a generar lo que va a ser el método de sobreescritura para el tema de lo que sería el valor. ¿Sí? Vamos a colocar acá public, por ejemplo, el método toString. El método toString en Java viene asociado a la parte de sobreescritura de lo que normalmente trae la clase string, ¿no? Esto nos permite sobreescribir cómo a poder mostrar el elemento. De hecho, acá, por ejemplo, nos va a salir este detalle que nos pide sobreescribir. Esto es más por el tema de Java. Imagino que en la parte de móviles igual está con sobreescritura, ¿no? Sobre todo hay varias librerías que nos van sobreescribiendo cuando vamos implementando, sobre todo escuchas de botones. Bien, vamos a colocar acá el tema de return. Perdón. Quiero devolver una cadena. Por lo tanto, vamos a retornar, por ejemplo, acá el valor del nodo es 2 puntos y concatenamos. Ahora, ¿qué concatenamos a este punto? Vamos a concatenar lo siguiente. ¿De acuerdo? Vamos a concatenar lo que va a ser, por ejemplo, el tema del dato como tal. Esto con la idea de que pueda mostrarnos acá el dato respectivo en función a lo que vaya a insertarse acá en los nodos. ¿Bien? Entonces, bien, eso sería para el tema del nodo respectivamente. ¿Qué necesitamos hacer ahora a partir de este nodo?
A partir de este nodo necesitamos construir lo que van a ser los árboles como tal. Si bien tiene ya el hijo derecho y el hijo izquierdo, necesitamos ver cómo se va a insertar. Y esa prueba la habíamos estado realizando con ustedes en función a la inserción de el mayor, menor, mayor, igual o el menor como tal, ¿no? Entonces, dado ese caso, lo que tenemos que hacer es implementar acá nuestro árbol binario. Vamos a crear una nueva clase y le vamos a colocar árbol binario. Esta sí va a ser una clase suelta, porque la otra tiene el tema del main, ¿no? No tiene nada que ver exactamente con el árbol, solamente nos va a servir para ejecutarlo. ¿De acuerdo? Bien, acá está nuestro nodo, lo guardemos. Y acá es donde vamos a empezar a implementar esta clase. Ahora, lo que sí vamos a hacer es replicar realmente este tipo de detalles, porque en función de lo que yo les mencionaba, por ejemplo, en la bibliografía, el tema de los nodos o el árbol binario está implementado de esta manera. No es que Java lo esté reimplementando, no es que yo lo esté tampoco implementando desde cero, no, para nada. De hecho, esta documentación la pueden encontrar ustedes normalmente en árbol binario para Java y la pueden ir reutilizando. Ahora, va a depender mucho en el contexto de lo que quieran utilizar. ¿Por qué es que creamos un nodo, por ejemplo? ¿Por qué no creamos en base a un array? ¿Por qué no creamos en base a una lista? ¿Por qué no cumpliría las expectativas como tal, no? Las listas, los arrays que hemos estado haciendo como tal, o las colecciones, no vienen a tener, por ejemplo, elementos como este de recursividad, donde van a aplicar elementos derechos y elementos izquierdos para la construcción como tal de esta estructura. Por lo tanto, normalmente se va implementando esto con clases respectivas para poder cumplir esa funcionalidad. Bien, el árbol binario va a tener, por ejemplo, acá algo que se conoce así como un nodo árbol, ¿sí? El nodo árbol obviamente es un elemento que ya lo hemos implementado, al cual le vamos a colocar como raíz. Esta raíz va a venir a ser el primer elemento que va a tener esta estructura. Por lo tanto, a partir de este se van a empezar a generar todo lo que conlleva el árbol binario. Entonces, vamos a crear acá nuestro método constructor, le vamos a colocar árbol binario, y este árbol binario va a ser de esta manera, va a ser vacío, pero va a tener al momento de construir lo siguiente. Vamos a poder instanciar esta raíz y la vamos a instanciar en formato o en tipo null. ¿De acuerdo? ¿Por qué en tipo null? Porque al momento de comenzar un árbol, como acá, al momento de que un árbol empieza, o al momento de que un árbol es instanciado, creado, porque eso tiene que crearse, se crea de esta forma, solo acá un apuntador a este punto, que va a ser, dice, la raíz. Pero, obviamente, cuando instanciamos un elemento, aún no tiene ningún valor. O sea, quiere decir que no hay ningún valor como tal. Si bien va a existir un nodo y se va a generar un nodo en función a lo que vayamos insertando, por ejemplo, este 5, al momento de que se crea el árbol, no existe absolutamente nada. Por lo tanto, esta instancia, este constructor que estamos creando, nos va a permitir a nosotros generar el valor en nulo. Y está muy bien. Va a tener ya un apuntador como tal, va a generar un espacio para que se pueda crear, pero va a estar en nulo inicialmente. Bien. Sí, adelante. Entonces, como está inicialmente de esa forma, ahora vamos a empezar a crear lo que va a ser el agregar nodo. ¿Sí? Agregar nodo como tal. Este es el primer paso que se logra hacer para poder añadir un elemento. También va a ser de tipo público y en este caso va a ser de tipo público. No necesitamos incorporar nada. Agregar nodo. ¿Qué vamos a agregar en el nodo como tal? Vamos a agregar un elemento. ¿De qué tipo va a ser? Obviamente va a ser un tipo, por ejemplo, un tipo al cual le voy a designar el tipo entero, ¿no? El tipo dato. ¿Sí? Dato.
inversión. Todos los mayores iguales a la derecha, todos los menores iguales a la izquierda. Ahora, ¿cómo se va a empezar a implementar esto? Se va a implementar de la siguiente forma. Lo vamos a colocar acá en nuestro nodo árbol, que ya está implementado. O sea, se va a crear un nuevo nodo, lo vamos a colocar como nuevo, y lo que vamos acá a instanciar este elemento. New nodo árbol. ¿Qué recibe este? Recibe un dato, que obviamente viene de la mano con este parámetro que se le pasa acá al momento de crear el nodo, ¿no? Con eso tenemos ya creado un nuevo nodo. Como este se ha creado, habíamos dicho también que en esta clase, que era el nodo árbol, automáticamente también estos dos ya se han logrado crear, el hijo izquierdo y el hijo derecho, ¿no? Eso automáticamente, porque no necesita que se vaya a crear. Bien, ¿qué vamos a preguntar acá? Vamos a colocar un if. Esto para preguntar, por ejemplo, si hay algún elemento en raíz, si la raíz tiene algún valor, pues lo que vamos a hacer es comparar acá, ¿no? Si raíz como tal es igual a null, ¿sí? O sea, está vacío, lo que va a hacer es lo siguiente, es la primera acción. Acá vamos a colocar que raíz, o sea, el elemento raíz que estaba en null, ahora tenga el elemento que es este nodo, que está con 9. ¿De acuerdo? Siempre y cuando sea nulo. Porque si no es nulo, a partir de ese ya tiene que obviamente compararse y empezar a insertar, ¿no? Ese es lo primero, si tiene algún valor o no tiene. Bien, lo segundo, lo vamos a colocar con un else, de esta forma. Va a venir a marcar ese tipo de inserción mencionada. Vamos a colocar acá, por ejemplo, un nodo de tipo árbol. En este nodo de tipo árbol, vamos a manejar, por ejemplo, lo que se considera así como nodo auxiliar y un nodo padre. Habíamos hablado de elementos padre y elementos hijo, ¿cierto? Entonces, los elementos padres y los elementos hijos vienen a tener justamente las características necesarias en recursividad. Por lo tanto, acá, una vez que ya tenga este valor, el siguiente dato que se vaya a insertar ya no va a pasar por este, sino que va a venir acá. O sea, acá lo vamos a colocar como auxiliar y vamos a hacer que ese elemento de raíz, o sea, que ya viene como elemento generado, venga acá, ¿sí? Al auxiliar. Luego vamos a colocar otro nodo de tipo árbol. La máquina está algo lenta. Se supone que se hubiera completado al segundo, ¿no? Ahí está. El nodo de tipo árbol, el cual le vamos a colocar como padre. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar ahí ese punto para que después vayamos a asignarle algún valor como tal. Tenemos estos dos elementos. Bien, dado este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar un while acá y vamos a decir que mientras cumpla una condición, se genere toda una serie de detalles en función a lo que vaya a tener estos valores. Vamos a colocar acá mientras sea verdad, aunque esto es un poco raro. Mientras sea verdad, vamos a insertar o vamos a hacer la inserción respectiva al padre. O sea, el padre va a ser ahora el auxiliar, ¿no? Entonces, este elemento padre va a venir a tomar el valor como tal, que va a ser obviamente de raíz, que se está insertando acá, para no perder el valor respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, acá se inserta el valor de raíz. Bien. Para esta parte, donde ya vayamos a imaginar la parte recursiva y se está asignando acá en el elemento nodo, lo que vamos a hacer es la comparativa como tal. Y acá vamos a manejar el if para hacer la inserción. Ahí se ve mejor. Vamos a comparar acá el dato. Si el dato como tal es menor a lo que sería al auxiliar, o sea, el elemento que está colocando ahí arriba, auxiliar, y este se supone que es de tipo nodo árbol, puede acceder a sus valores, que es de tipo dato, y recién puedo compararlo, ¿no? Si es menor, lo que va a hacer es insertarse en el subárbol izquierdo, ¿cierto? Eso es lo que habíamos mencionado.
dado este caso de que sea menor, lo que vamos a hacer es insertar en el auxiliar y vamos a insertar en el auxiliar punto el que venga del hijo izquierdo, ¿no? Hijo izquierdo, de esta manera. ¿De acuerdo? Cosa de que el nodo vaya a crearse a ese punto, a la parte del hijo izquierdo. Y eso en función a lo que vaya a tener, por ejemplo, el tema del valor respectivo. Bien, acá vamos a tener otra comparativa en función a este detalle. Bueno, sin antes obviamente colocar acá nuestro else. Nuestro else debería ser para el tema de que si es mayor o igual. Eso lo vamos a incorporar ahora. Vamos a colocar acá un pequeño if, justamente por el algoritmo que ya nos plantea acá el árbol. Y en este caso vamos a decir que el auxiliar, si el auxiliar como tal es igual a null, ¿sí? Si es null como tal, vamos a decir que en este caso el elemento nuevo, el que va a venir, como tal, se va a insertar en el hijo izquierdo en consecuencia. Entonces vamos a decirle acá al padre punto hijo izquierdo, va a tener igual el elemento nuevo. ¿De acuerdo? Y acá simplemente le vamos a decir un return. El return lo utilizamos solamente para romper esa estructura, ¿no? Y que no se siga comparando ningún otro detalle, solo para romper esa estructura. ¿De acuerdo? Bien. Acá en el else va a tener lo distinto a lo que debería ser acá en la parte de arriba. Si no es menor, es mayor o igual, ¿no? Y si es mayor o igual, lo que va a hacer es cumplir con la idea de que se inserte en la parte del hijo derecho. Por lo tanto, acá vamos a colocar el auxiliar, va a ser igual al auxiliar punto hijo derecho. ¿De acuerdo? Y acá lo mismo, vamos a comparar ese detalle del if. Y vamos a preguntar acá si el auxiliar como tal es igual a null. ¿De acuerdo? Y acá vamos a hacer la inserción, o este padre va a ser para el tema del hijo derecho. Y lo vamos a insertar. Lo mismo, rompemos la estructura acá con el turn y ya está ahí. Entonces, este es un algoritmo que normalmente viene implementado para el tema de secuencia de inserción de lo que sería un nuevo elemento como nodo al que va a ser nuestra estructura de árbol. ¿De acuerdo? Es un algoritmo que nos permite hacer esas inserciones. Obviamente controlando estos detalles, como vienen acá. Como les decía, normalmente acá está comparando un elemento primitivo, pero sí del nodo o la clase o el objeto como tal que es auxiliar, que es de tipo obviamente acá nodo árbol, está sacando su dato. ¿De acuerdo? Eso para poder insertar y obviamente comparar también acá. Entonces, dado este caso, esta estructura debería poder cubrirnos la parte de inserción o agregación de nodos. Ahora, lo que sí necesitamos hacer acá en tema de agregación de nodos es empezar a poder insertar, por ejemplo, los nodos respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta inserción hasta acá está muy bien. Lo que necesitamos ahora es comparar. La parte de comparación lo vamos a utilizar acá. Sí, a veces tenemos que revisar un segundito que más nos falta algo más. Get sets, acá vamos a configurar con estos dos gets, los sets también con modos, el string solamente para mostrar el dato del objeto. Ya, está bien. Parte de arriba. Nodo árbol, ya, creo que está ahí, no habría ahí. Vamos a ver si está cerrado bien. Sí, está bien. Pero nos falta el cierre de la clase, ¿no?
una llave. Bien, la implementación la vamos a colocar acá, el árbol binario. Ahora, el árbol binario, según lo que intente buscar, va a poder ingresar por el elemento raíz y empezar a buscar por la parte izquierda y por la parte derecha. Ese tema de recorridos, por ejemplo, implementaciones, lo vamos a hacer justamente el día viernes. Vamos a tener un poquito más de tiempo para implementar y en función a eso vamos a ir ya luego generando recorridos. ¿De acuerdo? Pero para la parte de implementación podemos utilizar algo, por ejemplo, como el detalle de lo que va a ser de la siguiente manera. Espérame un segundo. Bien, para esta parte vamos a hacer entonces de la siguiente manera. En el main vamos a implementarlo de esta forma. Vamos a implementar un árbol binario. Y el árbol binario, bueno, lo vamos a colocar como un arbolito. ¿Ya? Y vamos a implementar un nuevo árbol. El nuevo árbol, el método constructor que trae es uno vacío, ¿no? Automáticamente este crea una raíz en null y obviamente ya después se va a generar lo que va a ser su agregar nodo. Para poder implementar este, por ejemplo, lo que podemos es utilizar la parte del arbolito, pero la parte del arbolito todavía va a funcionar de esta manera. Arbolito, punto, y vamos a utilizar el agregar nodo. El agregar nodo que puedo utilizar puede tener, por ejemplo, un 5, podría tener elementos como este tipo. ¿Sí? Que es muy parecido al add que normalmente hacemos en la parte de listas, ¿no? Acá vamos a colocar un 2, acá vamos a colocar un 7, acá un 1 y acá un 4. Lo que les había mencionado es que es importante el orden que se inserta. Si este se va a insertar, inicialmente este va a ser el elemento raíz, ¿no? Es el primer elemento a insertarse. El 2 va a venir a comparar a este y va a insertarse en la rama izquierda. El 7 se va a insertar en la rama derecha. El 1 es menor a este, este va a ser su subárbol izquierdo de este, ¿no? El 4 va a ser el subárbol derecho de este. Y por lo tanto, el único elemento que va a tener como hijo derecho va a ser el 7 para este de acá. Después ningún otro más. Todos estos van a venir a la parte izquierda, ¿no? Ahora, para mostrarlos, lo que sí necesitamos conocer es un detalle en función al tema de recorridos. No puedo hacer este recorrido y mostrarlo, por ejemplo, con un system.frame y directamente mostrar los nodos. Evidentemente me va a mostrar, pero podríamos mostrar simplemente el nodo como tal. Y esa no es tanto la idea de lo que debería ser el tema del recorrido de un árbol. Para el tema del recorrido de un árbol existen 3 elementos. Lo vamos a ver en la parte teórica, les explico ahora. Y en función a eso, les voy a mostrar o vamos a ver la implementación el día viernes. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una implementación para eso. Miren, los recorridos que tiene acá tienen que ver justamente con este punto. Acá tenemos un árbol binario, pero existen 3 recorridos, 3 formas de recorrer estos elementos. Cuando digo 3 formas de recorrer, estamos hablando del preorden, este es el in-orden, ¿ya? Vamos a cambiar por el in-orden y el post-orden. Son 3 formas de poder ver los elementos que existen en mi árbol. Ahora, ustedes verán que los recorridos que trae cada uno son totalmente distintos. Si yo hago un recorrido, por ejemplo, en preorden, va a empezar con la raíz, ¿no? La raíz que es 18, por ejemplo, ahí. Si hago un recorrido en un orden,
va a empezar con el elemento, el último elemento, la parte izquierda, que es el elemento padre, y va a comenzar con el 5, por ejemplo, en la parte de la raíz, ¿no? Y el posorden va a empezar con el elemento 9, que llega a ser el último elemento desde la parte derecha. Entonces, los tres recorridos marcan algo totalmente distinto. Entonces, cuando vayamos a implementar estos, nos va a permitir generar una solución en función a los valores que tengamos. Pero, como les decía, esos tipos de recorridos van a marcar cómo se van a mostrar los datos en ese detalle. Ahora, ¿cómo recorrerlos? Miren, esta sería como su ayuda a memoria para ustedes, porque parte de esto lo vamos a dar en el examen también, los recorridos. Por si acaso, esto normalmente lo damos en la mitad, o sea que no van a usar ni laptops, no van a usar ni celulares, absolutamente nada para estos recorridos. ¿Ya? O sea que esta parte sí anótenlo. Esto sí pueden entenderlo, incluso lo podemos escribir en la pizarra si gustan, no tengo problema. Pero necesitamos conocer cómo va este tipo de recorridos. Miren, el preorden viene marcado por la parte de la raíz que dijimos, izquierdo, derecho. El inorden viene por el izquierdo, raíz, derecho, ¿no? Y el posorden viene por el izquierdo, derecho, raíz. Como ayuda para ustedes es que el preorden siempre va a estar la raíz al inicio, mientras que en el posorden la raíz siempre va a estar en la parte final. ¿De acuerdo? Así es como normalmente se lo conoce y como normalmente nosotros lo vamos a manejar. Ejemplos de la parte de recorridos. Miren, por ejemplo acá, el inorden habíamos dicho que era izquierdo, raíz, derecho. Izquierdo, raíz, derecho. Miren, esta estructura viene con literales, pero igual se maneja la parte izquierdo, raíz, derecho. Recursivamente, lo que debería hacer es entrar a la raíz, verificar la parte izquierda, y la parte izquierda tiene un elemento, sí. ¿Tienes un hijo izquierdo? Sí. Entonces, ve izquierdo, raíz, derecho. El último elemento que vaya a encontrar es este, porque acá el apuntador que tiene este como elemento izquierdo es nulo. Entonces, si es nulo, lo que va a hacer es automáticamente pasar a este elemento que es la raíz. Te considera que acá sigue siendo nulo, pero es nulo, no tiene ningún valor, ¿no? Entonces muestra izquierdo que es nulo, nada. Pasa a la raíz, que es D, y pasa a la parte, en este caso, derecha, ¿no? Era izquierdo, raíz, derecha, ¿cierto? Entonces, al hacer eso, va a pasar acá y obviamente no tiene ningún elemento. El único que va a marcar es la raíz, que se anota acá. Luego de haber hecho este subrecorrido de este árbol, va a arrancar, esto ya cubierto la parte izquierda, va a pasar a la parte de la raíz, que es este, por eso que se marca como B. La raíz tiene a la vez su hijo derecho, que llegaría a ser el E, por lo tanto el E es el que se anota. Con eso hemos cubierto este subárbol que ya viene con este 1, 2, 3, ¿no? Cuando se cubre todo este subárbol, automáticamente o recursivamente va a pasar a este elemento, que es su elemento raíz, por lo tanto, A es el que se anota. Como cubre el elemento raíz, va a pasar al subárbol derecho. Pero en el subárbol derecho, no se olviden que sigue siendo un árbol. Por lo tanto, el recorrido que se va a hacer es el izquierdo, raíz y derecho. Y de estos, pues en caso hace la comprobación de acá, solamente que como son nulos, no los muestra ya. F, C y G, de esta manera. Y con eso tenemos cubierto todo el árbol, obviamente esto en 0, 1, 2 niveles, ¿no? Cuando son 2 niveles, es relativamente sencillo, pero ¿qué pasa si tengo 5 niveles? Ahí es donde se va volviendo un poquito más complicado. Normalmente los exámenes que damos son de 4 a 5 niveles, normalmente. Pero no es tan complicado en el sentido de lo que les digo. Lo único es que hay que seguir esta estructura como tal. Ahora, para la parte de implementación, lo mismo. Existen algoritmos que nos permiten hacer este tipo o este marcado de recorrido. Los vamos a implementar. O sea, eso quiere decir que nosotros vamos a tener unas 3 opciones para esos recorridos y lo único que tenemos que indicarle a este árbol es que nos genere el recorrido y listo, ¿no? Automáticamente lo genera. O sea, eso en la computadora, o sea, es difícil de que se equivoque, ¿no? Pero la idea es que podamos nosotros conocer un poquito los tipos de recorridos o estructuras es para que vayamos viendo cómo se van marcando este tipo de datos, ¿no? O la muestra que va a tener.
¿De acuerdo? A ver, vamos a ver alguno más que acá que tengo. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, el preorden. Miren, el preorden, que es también un ejemplo para la parte de lo que ustedes quieren revisar, acá está, viene marcado por estas flechas. Este, por ejemplo, está en 0, 1, 2, 3, 3 niveles, ¿no? Ahora, ¿cómo va el recorrido de preorden? Este sí no recuerdo, ¿cómo era? Raíz, izquierdo, derecho. Ahí está. Raíz, este es el primero que se va a mostrar, acá, ¿no? Automáticamente. Izquierdo va a pasar y luego va a pasar al subárbol derecho. De nuevo, cuando vamos marcando este tipo de recorridos, consideramos estos subárboles. Nuestro subárbol de acá tiene una raíz, sí lo tiene, por lo tanto se va a mostrar bien. Va a pasar, en este caso, raíz izquierdo-derecho, va a pasar a esta parte. ¿Tiene raíz? Sí, se muestra primero la raíz. Pasa a este elemento izquierdo, ¿tiene raíz? Sí, o tiene un dato, por lo tanto se muestra el H. Como acá va a ser una comparativa para la parte izquierda, no tiene, es nulo. Era raíz izquierdo, luego derecho. Derecho, en este caso, no va a tener. Por lo tanto, inmediatamente sube a su elemento superior y este su elemento superior tiene su elemento derecho, porque había pasado de raíz, izquierdo, derecho. Por eso es que las flechas las están marcando así, ¿no? Pero normalmente no se lo lee de esa manera. Este primero va a tratar de acceder acá, pero como es nulo, va a subir al elemento superior y va a pasar a su derecho. Por lo tanto, luego del H tenemos el I. Este subárbol se cubre y se había cubierto la parte raíz izquierda y ahora va a pasar directamente a la derecha. En la parte derecha tiene el elemento raíz, por lo tanto debería marcarse acá el E. Luego pasa a la parte izquierda, que hace igual la comparativa con la parte izquierda y la parte derecha. Como no lo tiene, pasa de la J directamente a la K, ¿no? De esa forma. Y de esa manera cubrimos igual el subárbol izquierdo. Una vez que se cubre todo el subárbol izquierdo, automáticamente va a pasar ahora a la parte derecha, porque la raíz ya se lo ha notado al principio, ¿no? Es el primer elemento que se ha notado. En la parte o subárbol derecho va a ser prácticamente lo mismo. Va a acceder a su raíz, que es el C, que está. Luego va a acceder a la parte izquierda, que tiene su raíz, el F. Parte izquierda, el L, la M. Y va a cubrir toda la parte derecha, luego de haber pasado por este subárbol, que cubre la misma estructura. ¿Se dan cuenta? No importa si acá tiene 5, 6, 7, 10 o la cantidad de niveles que tenga, lo que normalmente trata de hacer esto es poder incorporar una estructura recursiva. Ahora, acá por ejemplo, cuando hacemos recorridos o cuando tenemos este tipo de estructuras, relativamente las búsquedas nos facilitan en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo este como valor de 10 y estoy buscando el elemento o el nodo que tenga 5, ¿dónde lo voy a buscar? En la parte izquierda, ¿no? Automáticamente debería estar en la parte izquierda. En mi búsqueda jamás voy a buscar en la parte derecha si el valor a buscar es menor a la raíz. O sea que la parte de búsqueda se me va a reducir acá en la cantidad de elementos. ¿Se dan cuenta? De cierta manera, por ejemplo, el árbol llega a ser algo mucho más eficiente a elementos que eran en una sola dimensión, ¿no? Como una lista, por ejemplo, un array como tal, o un array list. Entonces, dado ese caso, tenemos esa comparativa, ¿no? Y por eso es que se van manejando la parte derecha e izquierda con valores mayores iguales y con valores menores a este elemento. ¿De acuerdo? Bien, esto de preorden, creo que acá hay uno más, eso de posorden, lo vamos a ver igual la siguiente clase al momento de implementar. ¿Quién es este posorden? Derecha, izquierda, raíz. Izquierdo, derecho y raíz. Izquierdo, derecho y al final va a tomar la raíz, ¿no? Que está acá. Al final. O sea que lo último que toma acá como elemento es la raíz. O sea que si va a cubrir, por ejemplo, el elemento izquierdo, siempre va a venir acá, a lo que va a ser H, la parte derecha y luego la raíz. Lo mismo, este subárbol ha cubierto la izquierda, luego va a cubrir la parte derecha, va a acceder primero acá, luego acá y luego acá, y recién va a subir a su raíz para cubrir este subárbol izquierdo, ¿no? Entonces, de nuevo, es una forma en la que normalmente va haciendo un recorrido ya preestablecido, pero ese es el punto que nos va a marcar
justamente esta corrida, ¿no? Y esta corrida es la que nosotros necesitamos de acuerdo al tipo de recorrido que nos vayan a solicitar. Estos son los tres tipos de recorridos que tiene, en este caso, una luminaria. Ahora, eso necesitamos complementar obviamente el código. Necesitamos implementar, necesitamos codificar y en función a eso, el día viernes vamos a hacer las pruebas respectivas. ¿De acuerdo? Con eso estaríamos dando nuestro primer examen, o sea, del cuarto trimestre, la siguiente semana. Pero como normalmente hemos tenido el problema del tiempo, lo que vamos a hacer es algo parecido al último examen que habíamos hecho para el tercer trimestre. El día martes y el día viernes estarían dando mitad y mitad. Ahora, ¿por qué estamos dando ya la segunda semana? Porque lo vamos a dividir por partes. Acá, por ejemplo, para el tema de recorridos o para el tema de lo que va a ser agregar nodos, normalmente vemos esta parte porque después necesitamos implementar lo que acá se conoce como el tema de búsquedas, como el tema, por ejemplo, de reemplazo de elementos, y eso va a ir ya para un segundo parcial. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a dar igual. Vamos a ver una semana la parte de implementación de ejercicios y vamos a hacer nuestra práctica. Según el calendario que tenemos, deberíamos terminar todo nuestro avance, absolutamente todo nuestro avance, hasta el 30 de octubre. O sea, tenemos menos de un mes, ¿no? Menos de un mes. Y lo que va a ser supuestamente en noviembre es por apuro examen. Entonces, vamos a tener nuestro avance hasta más o menos el 20 de octubre. Y en noviembre estaríamos dando la primera semana nuestro examen de esta parte, cuando esta parte y lo que vayamos a implementar. ¿De acuerdo? Y con eso, obviamente, nosotros vamos a terminar tal vez una semana antes de lo que deberíamos acabar para la estructura de datos. Y es porque justamente en la estructura de datos, en parte de lo que es estructuras, hasta este punto es donde normalmente tenemos consolidados los temas. ¿Sí? La parte curricular deberíamos llevar hasta árboles binarios. De ahí ya podríamos incorporar la parte de grafos, pero si lo vamos a ver como grafos, digamos, hasta lo que deberíamos concluir, nos va a tomar por lo menos unas 2 o 3 semanas más. Y eso ya en cuestión de tiempo, para la parte de exámenes ya no nos va a alcanzar. ¿Sí? Por eso es que normalmente es árboles binarios. Ahora, si tenemos algo más de tiempo, pero eso ya no va a ser al examen, vamos a ver por lo menos la parte introductoria de grafos. Pero veamos cómo vamos a funcionar eso. ¿Ya? Eso más o menos es la perspectiva de lo que necesitamos hacer. Bien. ¿Alguna duda acá? ¿Nada? Ya. Entonces, esto lo vamos a implementar el día viernes, ¿de acuerdo? Veamos el viernes y cómo llegamos en parte de ejercicios.